Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma, apoyas el crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con la lectura del libro El Yoga del Bhagavad Gita, escrito por Paramahansa Yogananda. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 3. Yoga, el método para alcanzar la victoria. El metafísico práctico, en sus intentos por liberar el alma de las ataduras de la materia, aprende los métodos exactos que necesita para alcanzar la victoria. Como resultado de pensar y actuar constantemente de manera correcta, en armonía con la ley divina, el alma del hombre asciende poco a poco, siguiendo el curso de la evolución natural. El yogi, en cambio, elige el más veloz de los métodos para acelerar la evolución, la meditación científica, mediante la cual el flujo de la conciencia se invierte y se dirige de la materia al espíritu a través de los mismos centros cerebroespinales de vida y conciencia divina que encauzaron el descenso del alma al cuerpo. Las fuerzas energéticas de cada centro expresan algún aspecto de la divina conciencia del alma. Cada vez que se logra un contacto exitoso con el espíritu durante la meditación, se fortalece la conciencia del alma y se adquiere mayor firmeza en el control del reino corporal. Incluso el principiante en la práctica de la meditación se da cuenta pronto de que puede emplear el poder y la conciencia espiritual del reino interior del alma y del espíritu para iluminar su reino corporal y sus actividades físicas, mentales y espirituales. Cuanta más destreza adquiere en esta práctica, mayor será la influencia divina. La activación de los poderes del alma a través de la meditación. Los poderes del discernimiento puro están representados simbólicamente por los 5 hijos de Pandu, de origen divino. En la analogía del Gita, los 5 Pandavas son las principales figuras heroicas del poema y los que controlan los ejércitos de energía prana y conciencia de los 5 centros sutiles ubicados en la espina dorsal. Ellos representan las cualidades y poderes adquiridos por el devoto cuya meditación profunda se encuentra en sintonía con los centros astrales y causales de vida y conciencia divina. En orden ascendente, el significado de los 5 Pandavas es el siguiente. Sahadeva, la moderación, la capacidad de permanecer alejados del mal. Dhamma, el poder activo de resistencia, la tenacidad que permite controlar los inquietos órganos externos de los sentidos. Y el elemento vibratorio tierra del centro coccígeo o Muladhara chakra. Los elementos vibratorios tattvas de cada chakra son fuerzas sutiles por medio de los cuales se manifiestan las diferentes formas de la materia a partir de la luz creativa del espíritu. Véase una explicación detallada en Dios habla con Arjuna. Nota del editor. Nakula, la observancia, la capacidad de obedecer las leyes del bien. Sama, el poder positivo o de absorción, la atención que permite controlar las tendencias mentales, y el elemento vibratorio agua del centro sacro o Svadhisthana chakra. Arjuna, el autocontrol y el elemento vibratorio fuego del centro lumbar. Este centro, el Manipura chakra, confiere el poder ígneo de la fortaleza corporal y mental para luchar contra la abrumadora embestida de los soldados sensoriales. Es el que refuerza los buenos hábitos y acciones, el entrenador de los hábitos, mantiene el cuerpo erguido, produce la purificación del cuerpo y de la mente y posibilita la meditación profunda. Cuando consideramos la función dual, entendemos además
las razones por las cuales este centro representa alegóricamente a Arjuna, el más diestro de los integrantes del ejército Pandava. Se trata del pivote o punto de inflexión de la vida del devoto entre el denso materialismo y las más refinadas cualidades espirituales. Desde el centro lumbar hasta los centros sacro y coxígeo, la vida y la conciencia fluyen hacia abajo y hacia afuera en dirección a la conciencia corporal materialista que está ligada a los sentidos. Durante la meditación, en cambio, cuando el devoto ayuda a que la vida y la conciencia sean atraídas hacia la fuerza magnética del centro superior o dorsal, el poder de este ardiente centro lumbar se disocia de las preocupaciones materiales y apoya el trabajo espiritual del devoto. Cuando Arjuna, la capacidad de autocontrol del centro lumbar, aviva el fuego de la meditación y de la paciencia y determinación espirituales, impulsa hacia arriba la vida y la conciencia que estaban fluyendo en direcciones descendentes y hacia afuera a través de los centros lumbar, sacro y coxígeo. De este modo le brinda al yogi que medita la fortaleza mental y física necesaria para seguir adelante en el camino de la meditación profunda que conduce a la realización del ser. Sin este fuego y este autocontrol, no es posible el progreso espiritual. Así pues, en forma más literal, Arjuna también representa al devoto dotado de autocontrol, paciencia y determinación en cuyo interior se desarrolla la batalla de Kurukshetra. Es el principal devoto y discípulo del señor Bhagavan Krishna, que en el diálogo del Gita le muestra a Arjuna el camino hacia la victoria. Los dos Pandavas restantes son Bhima, el poder de la vitalidad, la fuerza vital prana, que se encuentra bajo el control del alma, y el elemento vibratorio creativo aire, o prana, del centro dorsal o anahata chakra. La fuerza de este centro ayuda al devoto en la práctica de la técnica apropiada de pranayama para calmar la respiración y controlar la acometida de la mente y de los sentidos. Se trata del poder por medio del cual se aquietan los órganos internos y externos y se termina con la invasión de todas las pasiones, como la lujuria, la codicia o la ira. Es el poder que elimina las enfermedades y las dudas. Es el centro del amor divino y de la creatividad espiritual. Véase el recuadro de la página 50. Yudhishthira, la calma divina y el elemento vibratorio creativo éter del centro cervical o Vishuddha Chakra. Con buen criterio se describe a Yudhishthira, el mayor de los 5 hijos de Pandu, Buddhi, el intelecto puro, como el rey de todas las facultades discernidoras, ya que la calma es el principal factor necesario para que pueda expresarse el discernimiento correcto. Cualquier cosa que agite las olas de la conciencia, ya sea de orden sensual o emocional, provocará una distorsión en aquello que se percibe. La calma, en cambio, brinda claridad de percepción, es la intuición misma, así como el ubicuo éter permanece inalterado pese al violento tumulto de la fuerza de la naturaleza que se abata sobre él, así la facultad de discernimiento representada por Yudhishthira es esa calma inmutable que discierne todo sin distorsión alguna. Se trata de la facultad que posibilita planificar la estrategia para derrocar las pasiones enemigas. Es la capacidad de atención de concentrarse ininterrumpidamente en el objeto correcto. Controla el lapso durante el cual se mantiene la atención, así como la agudeza de ésta. Es la capacidad para inferir los efectos de las acciones equivocadas y la capacidad para asimilar a través de la calma aquello que es bueno. Es el poder que permite comparar entre el bien y el mal. Representa el sentido común para percibir la virtud de apoyar a los amigos y destruir a los enemigos, por ejemplo, los relativos a los sentidos y a los hábitos. Es la facultad de la imaginación intuitiva, la capacidad de imaginar o visualizar una verdad hasta que ésta se manifiesta claramente. El principal consejero o defensor de los Pandavas es el Señor mismo que, encarnado en la forma de Krishna, representa el espíritu
el alma o intuición que se manifiesta en los estados de superaconciencia en el bulbo raquídeo, conciencia crística o kutashta, en el centro crístico y conciencia cósmica en el loto de los 1000 pétalos. También representa al gurú que instruye al devoto Arjuna, su discípulo. En el interior del devoto, el Señor Krishna es, pues, la divina inteligencia rectora que le habla al ser inferior, perdido en los enredos de la conciencia sensorial. Esta inteligencia superior es el maestro e instructor, en tanto que el intelecto de la mente inferior es el discípulo. La inteligencia superior aconseja al viciado ser inferior el modo de elevarse a sí mismo, en armonía con las verdades eternas y en cumplimiento al deber intrínseco que Dios le ha encomendado. Los efectos espirituales de la práctica del yoga. Existe un concepto popular equivocado acerca de que la práctica del yoga solo está reservada para los místicos consumados y que esta ciencia se encuentra incluso más allá de la comprensión del hombre común y corriente. Sin embargo, el yoga es una ciencia que abarca la creación entera. El ser humano, así como también cada átomo del universo, es la manifestación del funcionamiento de esta ciencia divina. La práctica del yoga se basa en un conjunto de disciplinas por medio de las cuales se desarrolla paulatinamente una comprensión de esta ciencia a través de la experiencia personal y directa de Dios, que es la causa suprema. El científico materialista comienza por los efectos observables en la materia y procura inferir un sentido retrospectivo hasta llegar a una causa. El yoga, por el contrario, describe la causa y cómo ésta se desarrolló hasta convertirse en el fenómeno de la materia, y muestra cómo seguir ese proceso en sentido inverso con el fin de experimentar la verdadera naturaleza espiritual del universo y del hombre. Patanjali, el gran sabio de la India, cuya ubicación cronológica es tema de conjetura por parte de los eruditos, entendió que el Bhagavad Gita era el canto celestial por medio del cual el Señor expresaba el anhelo de unir el alma de sus hijos ignorantes y errabundos con su propio espíritu. Este objetivo, debido a esto, debía lograrse científicamente a través de leyes físicas, mentales y espirituales. Patanjali expuso esta ciencia espiritual con términos metafísicos precisos en sus célebres Yoga Sutras. El propósito del Gita resulta evidente de inmediato cuando vemos de qué modo se relaciona cada uno de los guerreros mencionados entre las estrofas 4 y 8 con la práctica del yoga tal como fue descrita por Patanjali en sus Yoga Sutras. Esta correlación se halla en el sentido metafórico de los diversos guerreros metafísicos, el cual se encuentra implícito en el significado que se deriva en sus nombres o de la raíz sánscrita incluida en ellos, o de la relevancia que tienen estos guerreros en el poema épico Mahabharata. En las estrofas 4, 5 y 6, el rey Deseo, Duryodhana, comunica a su preceptor, el hábito del pasado, Drona, que los soldados espirituales de los centros cerebroespinales se han alineado en formación de combate. Estos soldados metafísicos que se han reunido para apoyar la causa de los 5 Pandavas son los efectos espirituales engendrados como consecuencia de la práctica del yoga por parte del devoto. Ellos, junto con los 5 Pandavas principales, vienen en auxilio del yogi para ayudarle en su lucha contra los perversos soldados de la mente sensorial. Duryodhana intensifica a estos guerreros como Yuyudhana, Virata, Drupada, Drishtraketu, Shekitana, el rey de Kashi, Kashiraja, Purihit, Kuntiboja, Shaibiya, Yudamanyu, Utamahuya, el hijo de Subhadra, Abhimanyu y los 5 hijos de Draupadi. Su significado metafórico se explicará siguiendo el orden de categoría adoptado por Patanjali. Patanjali inicia sus Yoga Sutras con la siguiente definición del yoga. La neutralización de las fluctuaciones alternantes de la conciencia, Chitta, Vritti, Nirodha, 1-2. Esto puede traducirse también como la cesación de las modificaciones de la sustancia mental. En Autobiografía de un yogi brindo la siguiente explicación.
Chitta es un término amplio usado para designar el principio del pensamiento, que incluye las energías pránicas vitales, manas, mente o conciencia de los sentidos, ahamkara, egoísmo, y buddhi, inteligencia intuitiva. Vritti, literalmente remolino, se refiere al incesante ir y venir de las olas del pensamiento y emociones que surgen en la conciencia del ser humano. Nirodha significa neutralización, cesación, control. Continúa Patanjali. Entonces el observador mora en su propia naturaleza o ser. 1.3. En referencia al verdadero ser, el alma, es decir, que alcanza la realización del ser, la unidad del alma con Dios. Patanjali explica en los sutras 1.20 al 21, la obtención de esta meta del yoga está precedida por Sraddha, la devoción, Virya, el celibato vital, Smriti, el recuerdo, Samadhi, la experiencia de la unión con Dios durante la meditación, y Pramja, la inteligencia discernidora. Se hallan más próximos de alcanzar dicho estado aquellos que poseen Tibra Samvega, fervor divino, ardiente devoción por Dios y esfuerzo por alcanzarle, y desapasionamiento extremo hacia el mundo de los sentidos. En estos sutras encontramos a los primeros 6 soldados metafísicos prontos a auxiliar al yogi en la batalla por alcanzar la realización del ser. 1. Yuyudana, la devoción divina, Shraddha, derivado de la raíz sánscrita yud, luchar. Yuyudana significa literalmente el que ha estado luchando a favor de sí mismo. La derivación metafórica es yudam, Caitanya prakasayutum, esana ailasamana iti, aquel que posee el ardiente deseo de luchar con el objeto de expresar la conciencia espiritual. Representa el principio atractivo del amor, cuyo deber es atraer a la creación para llevarla de regreso hacia Dios. Esta atracción que el devoto siente como sradhana, la devoción, es un impulso inherente al corazón de conocer a Dios. Shraddha estimula al devoto a actuar espiritualmente y brinda apoyo a su sadhana, las prácticas espirituales. Con frecuencia se traduce sra como fe. Sin embargo, se puede definir con más exactitud como la tendencia natural o devoción característica del corazón por dirigirse hacia su fuente. La fe forma parte integral de la entrega a dicho impulso. La creación es el resultado de la fuerza de repulsión, un alejamiento de Dios, una manifestación externa del espíritu. No obstante, en la materia se halla presente la fuerza de atracción. Se trata del amor de Dios, un imán con ese final de atraer a la creación para llevarla de regreso hacia Él. Cuanto mayor sea la sintonía del devoto con esa fuerza, más poderosa se volverá la atracción y más dulces serán los efectos purificadores que produzcan la divina devoción del yogi. Yuyudana, la devoción divina, combate las fuerzas de la satánica e irreverente duda o incredulidad que procuran disuadir y desalentar al aspirante espiritual. Utamaujas, el celibato vital, Virya. Número 2. El significado literal de Utamaujas, el guerrero de Mahabharata, es de sobresaliente valor. La interpretación habitual que se da al término Vitriya de Patanjali es heroísmo o valentía. Pero en la filosofía del yoga, Virya se refiere también al semen creativo, el cual, si en vez de ser disipado sensualmente es transmutado para que se convierta en su pura esencia vital, proporciona gran fortaleza física, vitalidad y valor moral. Así pues, Utamaujas, que proviene de los términos sánscritos Utama, principal, y Ojas, energía, poder, fortaleza corporal, también puede traducirse como el mayor poder, la principal fuerza corporal. De allí la derivación metafórica Utamam Ojayasya Saiti,
aquel cuyo poder es supremo, de calidad superlativa o suprema. Cuando la esencia vital se halla bajo el control absoluto del yogi, se transforma en una importante fuente de fortaleza espiritual y moral. En su comentario publicado en Dios habla con Arjuna, Paramahansa Yogananda explica con detalle las enseñanzas del Gita respecto al correcto uso y control del impulso sexual. He aquí un pasaje. El principiante en la práctica de la meditación yógica experimenta muy claramente cuán atrapado se halla con tenaz apego de su vida y su energía al cuerpo, a veces sin darse cuenta de que son sus pensamientos y actos sexuales los responsables fundamentales de su condición de apego terrenal. Por lo tanto, el yoga exhorta a aquel que busca la realización del ser a tomar el control de esta fuerza rebelde. Las parejas casadas deben practicar la moderación con predominio del amor y la amistad. Quienes no estén casados han de respetar las leyes puras del celibato, tanto en pensamiento como en acción. Dado que la represión solo aumenta las dificultades, el yoga enseña la sublimación. El deseo insaciable por el placer del sexo se transmuta en el amor divino y el gozo extático que se experimentan en la meditación profunda. La esencia vital, la mente sensorial, el aliento y el prana, la fuerza vital o vitalidad, se encuentran íntimamente relacionados. El dominio de al menos uno de ellos permite también el control de los otros tres. El devoto que emplea las técnicas científicas del yoga para controlar en forma simultánea estas cuatro fuerzas alcanza rápidamente un estado de conciencia más elevado. Uttamahujas, el celibato vital, otorga al devoto el poder para vencer las fuerzas de las tentaciones y de los hábitos disolutos y así liberar la fuerza vital para que se eleve de los placeres groseros y se dirija a la bienaventuranza divina.